Hola, hola. Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Ya los que se vayan integrando, pues ya van a ir checando poco a poco lo demás, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en el curso, poco a poquito, ¿vale? Si bien han sido clases muy cortas, también el programa nos solicita que hagamos este recorrido rápido por todo esto y que lo digamos así, que lo veamos de una manera muy rápida, porque pues el nombre, como lo explicaba hace un momento, es prácticas de electricidad. Es digamos una pequeña introducción a lo que puede ser un curso más amplio, por ejemplo un curso de especialidad, un curso donde podamos aprender más cosas a profundidad, analizar las normas oficiales digamos que a mayor profundidad, dándoles a lectura y análisis completo. En lo que es cuestión práctica, pues hacer más prácticas, todo ese tipo de cosas. Así que pues vamos a hacer un pequeño repaso con lo que ya hemos avanzado, con lo que ya vimos, y vamos a avanzar en todo esto. Entonces, amigos, por favor, les voy a hacer preguntas directamente a los que están conectados, a Pedro, a Antonio, a Tomás, y a los que se vayan integrando en este momento. Les voy a hacer preguntas respecto a los temas que voy a ir checando, ¿vale? Les voy a ir haciendo preguntas, ustedes me van a ir contestando, traten de activar su micrófono y poco a poco me van a ir contestando lo que yo les vaya preguntando, ¿vale? Entonces, Hugo, bienvenido. Vamos a empezar. Vámonos desde acá, desde el inicio. Bueno, vamos a empezar con medidas de seguridad e higiene. Por favor, uno por uno, me van a ir mencionando alguna medida o norma de seguridad e higiene, ¿vale? Vamos a empezar por Hugo. Ok. Hola, Hugo. ¿Me puedes mencionar Hola. medidas de seguridad e higiene? El uso de equipo de protección personal. Sabe muy bien. Luego. ¿Nombro los equipos? Sí. Sí, nómbralo. Bueno, son los guantes, son zapatos de eléctrico, la ropa de trabajo o de algodón, gafas de seguridad y guantes dependiendo del tipo de electricidad que vayamos a manejar.
Pues sí, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Muy bien, Hugo, gracias por participar. Antonio, Sí, de nuevo. Adelante, profe. dígame, Antonio, eh, medidas de seguridad e higiene. Usar los colores adecuados en cuestión de cableado, Ujú, candados de seguridad, ujú. mantener limpia el área de trabajo, Muy bien. usar el equipo adecuado. Ujú. Muy bien, muy bien. Ok, entonces pasamos con Pedro, por favor. Sí, aquí, Dígame, medidas de seguridad e higiene. en una medida de seguridad, bueno, ya se había comentado, pues el uso del equipo especializado de protección cuando se está maniobrando en una instalación eléctrica, utilizar la herramienta adecuada. Ajá. Em, Otra cosa es pues, tener seguridad de que la parte o el circuito en el que se va a trabajar esté desenergizado. Muy bien. Algunas otras medidas, bueno, ya se habían comentado en cuanto a las cinco reglas, ¿no? Ándale, las 5 reglas. Esa es una parte muy importante de las 5 reglas. ¿Las puedes mencionar? A ver si la recuerdo todas. Bueno, una de ellas es la que ya comentaba, desenergizar el circuito, Ajá, hacer pruebas de que no haya tensión en las partes del circuito, ajá, bloquear bueno, la caja el interruptor termomagnético, pues queden bloqueados ajá. los circuitos en caso de que alguien los pudiera poner de momento o quisiera ponerlos en operación. Ok. Eh, señalizar, señalizar la zona de trabajo. Me está faltando una. Era ¿Cuál sería? señalizar en la caja donde tú estás bloqueando, señalizar que se está trabajando. Ah, ok. Y la otra era Ok, delimitar el bueno, espacio de trabajo. ok, correcto. Bueno, entonces eran dos en uno, dije dos en uno. Ajá. Bueno, pues serían esas que dije. Sí, sí, muy bien. Gracias, Pedro. Eh, Bueno, Tomás, por favor, si nos puedes mencionar también medidas de seguridad e higiene. Sí, profe, pues usar zapatos de seguridad, Ajá, guantes, sí. arnés o cinturón de seguridad, En caso de estar trabajando en alturas, obviamente. exacto, y ropa de seguridad, Ajá, gafas de seguridad y ajá. el casco. Casco igual en caso de estar Ajá. trabajando en zonas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando en una industria o algo donde están, posiblemente se nos puede caer algo en la cabeza, hay que tener casco. Muy bien. Sí, que a veces pues, a mí me cuesta, ¿no? Como que luego ahí le entro así, pero sí debe de uno cuidarse. Sí, sí, así debe de ser. Muy bien, gracias, Tomás. Sí, gracias. Bueno, pues al parecer no tenemos tanto problema con las medidas de seguridad e higiene. Hay que tener en cuenta que debemos tener, por ejemplo, algo que les faltó mencionar es tener nuestra área de trabajo limpia, ¿no? También otra de las cosas que se debe considerar a la hora de estar trabajando es tener pues nuestra herramienta en buenas condiciones, tener nuestra herramienta ordenada y limpia, también, bueno, ya mencionaban todo lo que es para poder trabajar, pues respetar las 5 reglas, ¿no? de seguridad a la hora de trabajar con electricidad, que es muy importante. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos un pequeño recordatorio de lo que es las medidas de seguridad e higiene. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a la segunda parte. Leyes de electricidad. Va, otra vez una pregunta a cada quien, ¿va? Entonces, Hugo. Aquí estoy. Hola, Hugo. Por favor, si me puedes ayudar diciendo qué es el voltaje. El voltaje Ajá, es la diferencia de potencial ajá. de un punto a otro punto. Muy bien.
Puede ser la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, la tensión, la fuerza. Sí, ya habíamos dicho fuerza. Muy bien, sí, muy bien. Gracias, Hugo. Antonio. Sí, Adelante, profe. Ok, Antonio, ¿me puedes ayudar diciéndome qué es la resistencia? Resistencia es la oposición que ejerce un circuito al paso del corriente. Se representa con la letra R. Ok. En ohms. Ok, muy bien. Se representa con la letra R en las fórmulas y se mide en ohms. Muchísimas gracias, Antonio. Pedro. Sí, aquí estoy. Dígame, ¿qué es Adelante. la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se desplazan a través de un conductor. Este, bueno, en su unidad de medida es el ampere. Se Amperes. representa por la letra I mayúscula. En las fórmulas se representa con la I. Puede ser I mayúscula o la I, I latina. I mayúscula latina. I mayúscula o I latina, la que se utiliza Mayúscula. del latín, minúscula. Mayúscula, ¿no? La mayúscula en algunas fórmulas o la I minúscula del latín se puede utilizar también. Ah, ok, correcto, perdón. Ajá. Y su unidad de medida son los amperes. Amperes. Muy bien. Tomás, Sí. ¿qué es la potencia eléctrica? No sé si sea la corriente, ¿cómo se puede decir? Es una combinación, digamos que de lo que es voltaje y corriente. Es una combinación de ellas. Ajá, Si combinamos, o los electrones ajá, pasan o algo así. si combinamos, hay que poner atención en esta parte para todos. Si combinamos obviamente la cantidad de electrones que se consumen, ¿no? O que pasan a través del conductor y la fuerza con la que ellos pasan, tenemos una variable más que es la potencia, es la cantidad de trabajo, ¿vale? La potencia es La cantidad de energía. la cantidad de trabajo realizada por un circuito, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Ok. de una bomba de un caballo de fuerza, digámoslo así. Tiene una potencia de aproximadamente 750 watts. A esto nos referimos que es la fuerza o la cantidad de trabajo que va a realizar, la potencia. A eso nos referimos con los watts, con la potencia, con todo eso. La potencia es la cantidad de trabajo realizada. Se mide en watts, se representa en las fórmulas con una P, ¿vale? Pero se mide en watts y el símbolo que la representa es la W, ¿vale? Para que lo chequemos ahí. Muy bien, Tomás, gracias. Y bueno, pues vamos a continuar. Por aquí tenemos lo que es variables eléctricas de ley de Ohm. ¿Y cuáles son esas variables eléctricas de ley de Ohm? Ya platicábamos de el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, ¿vale? Pero, ¿qué es la ley de Ohm como tal? ¿Vale? Pues la ley de Ohm es, digámoslo así, pues la interacción de estas variables. Podemos decir lo que es la ley de Ohm, es la relación que existe entre estas variables. Al decir variables, obviamente me refiero a voltaje, corriente, resistencia, potencia. La ley de Ohm es la relación de estas variables. ¿Cuál es la relación? Quedamos que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, que si sube el voltaje, aumenta la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Pero si sube la resistencia, disminuye la corriente. De tal modo que a la hora de combinarse
estas tres variables, surge lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Y vamos a tener una fórmula que nos aparece aquí, se las voy a enseñar desde acá, desde San Google. Tenemos esta fórmula que nos aparece aquí, que nos dice, por ejemplo, si vamos a calcular voltaje, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si queremos calcular la corriente, aquí nos dice que es el voltaje sobre la resistencia, entre la resistencia. Si queremos calcular la resistencia, es voltaje entre la corriente. De tal manera que pues así podemos calcular la corriente en uno de nuestros circuitos, corriente, voltaje o resistencia. Pero tenemos nosotros otra fórmula más que se llama potencia, y en este está más entendible, está más fácil de comprender, y se los voy a mandar de una vez al WhatsApp para que ustedes la tengan ya ahí a la mano y la analicen, ¿vale? Esta unidad que nosotros, o esta variable que nosotros agregamos a la fórmula de la ley de Ohm, es la potencia. Y en combinación estas cuatro pues nos van a salvar la vida como electricistas, ¿no? En este caso tenemos la potencia que se mide en watts o vatios. Watts se representa con digamos que su símbolo es una W, y se representa con una P en los dentro de lo que son las fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Aquí viene voltaje por corriente. Y si queremos calcular mediante la fórmula de potencia, queremos calcular, por ejemplo, ¿qué será bueno? Calcular la intensidad de corriente sería potencia sobre voltaje. Si queremos calcular la tensión sería potencia sobre corriente. Y aquí están las fórmulas. Ya no vamos a batallar. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos de carga, y vamos a checar por aquí, tenemos algunos cálculos de carga de algunos de ustedes. Vamos a, por ejemplo, checar el de Yasmin Olvera. Aquí tenemos el de Yasmin Olvera. Bien, aquí está. El trabajo que ella nos manda, y si nosotros dice que ella tiene todos estos todas estas cosas conectadas en su casa, aquí está haciendo la suma y le da ¿cuánto? 6.732 watts, 6.672 watts. Utilizando la fórmula de potencia para calcular la corriente que va a consumir su circuito, es corriente es igual a potencia sobre voltaje. Si nos vamos aquí está, vamos a calcular intensidad, aquí está. Intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, si nos vamos acá, intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Utilizó la fórmula correcta y aquí tenemos que es 6.732 watts entre 127 volts, que es el voltaje nominal que debemos de tener en nuestras casas, y nos va a dar un total de 53 amperes. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Cómo ven? Correcto, Inge. En este caso, cuando se presentó este trabajo, aún no veíamos el factor el factor de demanda. Ah, no, todavía no. Entonces, en este caso, la intensidad de corriente, ya para diseñar el dispositivo de protección, sería multiplicar esta potencia por 1.25 y dividirlo entre el voltaje, ¿cierto? Sí, pero ya en caso... de manera general. Ajá, de manera general, en caso de que ya fueras a calcular los circuitos de protección. En este caso no estábamos haciendo cálculos todavía de circuitos de protección, sino que estábamos practicando la ley de Ohm para poder obtener este tipo de variables. ¿Estamos de acuerdo? Ya después se les enseñó que debe de haber un factor de consumo para que podamos
calcular correctamente todos nuestros circuitos. Y sí, tienes razón, pero si nosotros quisiéramos calcular a partir de este momento nuestra cantidad de circuitos a realizar o las divisiones necesarias, tendríamos que multiplicar estos watts por nuestro factor de consumo, sería 1.25, y obtendríamos una cantidad de corriente pues, obviamente mayor, ¿no? Estaríamos hablando casi de los 70 y tantos amperes, pero está bien, sí, muy bien. Gracias, Pedro, por tu aportación. Y bueno, pues vamos a checar. Vamos a checar por acá a este lado. Tenemos, por ejemplo, vamos a abrir el de Pedro. Vamos a abrir el de Pedro. Aquí está el de Pedro, igual, de la misma manera. Pedro nos presenta su plano, ya con algunas conexiones hechas. Tenemos los símbolos, tenemos todos sus consumos, aquí está todos los consumos que él nos está presentando, todas las luminarias, todo lo que son las, por ejemplo, lámparas, planchas, licuadoras, audio, ¿no? Y televisiones. Y acá nos presenta lo que es su consumo total, que son 9.419 watts. En este caso tenemos nuestra corriente, que es potencia sobre voltaje, 9.419 watts entre 127 nos da 74.165 amperes. Y es exactamente la misma fórmula que estábamos ocupando. Aquí está. ¿Vale? Queremos obtener la corriente, es potencia sobre voltaje. Ahí está la fórmula y este cuadro es el que les acabo de mandar a WhatsApp, ¿vale? Entonces, avanzamos. Voy a sacar este y nos vamos a aquí. Muy bien, al parecer creo que no tenemos tanto problema con lo que son pues las fórmulas de lo que es la ley de Ohm. Entonces, vamos a avanzar un poquito, ley de Ohm. Ahora nos vamos a instrumentos de medición, ¿vale? Entonces, Hugo. Sí. Hola, Hugo. Mira, yo voy a medir una batería, ¿vale? Esta batería es la de mi carro. Ok. Es la batería de mi carro. ¿Cómo debo de conectar y en qué escala debo de poner el multímetro para poder medir la batería de mi carro? Vamos a medir el voltaje. Primero lo tenemos que poner en corriente directa. Ok. Y después vamos a seleccionar la escala de 20. 20, muy bien. De 20 volts. ¿Por qué 20? Porque hay otra creo que de 2. Ajá. Pero eso no nos alcanza a medir el voltaje porque la batería del carro es de 12. Exacto, muy bien. ¿Y luego qué hago? ¿Perdón? ¿Y luego qué hago? Ya seleccioné mi escala, ya coloqué en corriente directa, ¿qué sigue? Bueno, los bornes del multímetro, el rojo va en lo de 20 volts. Ajá. El negro va al común. Ajá. Y lo mismo las puntas las tomamos en la batería. El rojo al positivo y el negro al neutro. Ok, negativo. Es batería. Bueno, negativo, sí. Es batería, ahí sí le puedes decir. Sí. Ahí sí le puedes decir negativo. Muy bien. Gracias, Sí, Hugo. cierto. Vale. Vale, muy bien. Antonio. Ok, quiero medir la corriente de un foco. ¿Cuál es la escala que voy a ocupar? Es un foco de los que conecto en la casa, así, normal. ¿Cuál es la escala que voy a ocupar? ¿Y cómo conecto mi multímetro?
para medir la corriente de un foco. Yo le voy a poner el multímetro, lo voy a poner en la opción de voltaje alterno. Los cables van a ir conectados en el negro va a ir en el común y el rojo va a ir en la opción de continuidad. También podría ser. Bueno, en el caso de mi multímetro viene en la opción de continuidad o la de ohms. No, porque vas a medir la corriente del foco. La corriente. Voy a medir el amperaje. Ajá. Ok, entonces va a ser en el rojo sería en la de 10 amperes. Ah, 10 amperes, muy bien. En opción de 10 amperes. Ajá, y luego. Y en la escala lo voy a poner. Igual. Ahí va a depender de No, igual también va en el de 10 amperes. Va en el de 10 amperes. Sí, si tú conectas tu conector o tu borne en el de 10 amperes, tu multímetro también debe de estar en la escala de 10 amperes porque vas a medir corriente alterna en una escala grande. Ahora, ¿cómo conecto el multímetro para medir lo del foco? ¿Para medir qué, profe? Para medir la corriente del foco. ¿Cómo conecto el multímetro y el foco? Las puntillas va uno en los tornillos y así la punta negra va a ir en el de corriente y la punta amarilla va a ir o roja en la punta de neutro. No, porque ahí causarías un corto. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá en la pantalla. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá en la pantalla. Mira, a ver, aquí está el neutro. Aquí está el neutro. Aquí. Vamos a poner aquí el neutro. Y acá está la línea. Yo aquí tengo mi foco. Está medio feo mi foco. Disculpen, casi nunca utilizo Paint. Aquí está mi foco. ¿Vale? Y este va a ser mi multímetro. ¿Vale? Multímetro. Aquí está el común. Y para cambiarlo el otro aquí va a estar el de 10 amperes. ¿Vale? Y aquí está mi pantalla de mi multímetro. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo voy a medir? Mi multímetro debe de estar en serie con mi foco para que yo pueda hacer la medición. Entonces, ¿cómo hago eso? De aquí de la línea voy a conectar ya sea a mi foco, de mi foco lo voy a mandar al de 10 amperes y luego el común lo voy a mandar al neutro. Y es así como se pone en serie. O sea, todo esto está en serie, es un solo camino, ¿vale? Y es así como se mide la corriente. Y esta parte es muy importante, que quiero que la tengan muy, muy clara. Porque si ustedes conectan directamente uno de estos a la línea y el otro de estos al neutro para medir corriente, lo único que van a hacer es quemar su multímetro. Y aquí ya los compañeros ya nos habían dicho hace un momento que ya habían quemado unos multímetros, ¿no? Entonces sí necesito que pongan mucha atención a la hora de medir la corriente, porque es así. Esto como se ve así. De línea al foco, del foco al multímetro y del multímetro al neutro. O pueden poner su multímetro de este lado de acá, pero al final de cuentas siempre tienen que ir en serie.
¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces el multímetro solamente, Sí, el dígame. multímetro solamente va a servir como puente. ¿Eh? El Sí, multímetro va a servir como puente nada más. sí, cuando tú mides corriente, el multímetro solamente es un puente para que pase a través de la corriente y pueda medirla, si no, ¿cómo la va a medir? Ajá. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Hablen. ¿Todo bien? Deje, no, todo bien. Bien, perfecto. Ok, entonces esto ya lo minimizo. ¿Quedó claro ahí, compañerito? ¿Compañerito? ¿Quedó claro? Sí, profe, en el dibujo sí quedó claro. Ok, perfecto. ¿A quién más le toca? ¿Quién sigue? A mí no me ha tocado. Ok, Pedro, gracias. Muy bien, Pedro. Voy a medir el voltaje de un foco. ¿Vale? Voy a medir el voltaje de un foco. ¿En qué escala? Es un foco es un foco de 110 volts. ¿Cómo coloco las cosas para la escala y el multímetro para hacer esta medición? Sí. Sí. Bueno, el multímetro que tengo a la mano que está utilizando es el común, pues donde tiene que ir. El rojo se coloca en donde está la opción de voltaje. Ajá. Voltaje y aquí lo marca de manera, en la opción de corriente alterna, Ajá. y lo marca de manera directa. Ahora, ¿cómo lo conectamos? Ya estando la conexión o estando operando, pues, haya flujo de corriente, Ajá. se coloca una de las terminales se coloca a la fase y otro al neutro, y en ese momento me da la lectura. Ok, aquí en este caso, hablando de voltaje, está bien. ¿Por qué está bien? Porque nosotros ya tenemos conectado nuestro foco, ¿estamos de acuerdo? Nuestro foco ya está trabajando y lo que nosotros vamos a medir es el voltaje, la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto, que es mi línea y mi neutro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se conectan las terminales? Simple y sencillamente, el común se va a conectar a un extremo del foco, ya sea aquí, ya sea acá junto al foco, o de plano acá donde está el neutro, porque es el mismo punto, ¿están de acuerdo? No hay nada que lo interrumpa. Y la terminal roja, en donde dice volts, se va a conectar al otro extremo del foco, ya sea en el foco, aquí a la mitad, acá, porque es la misma línea. Mientras no haya nada que lo interrumpa en medio, así se va a medir. Y entonces vamos a obtener nuestra lectura. Obviamente se tiene que seleccionar que es corriente alterna, corriente alterna, voltaje de corriente alterna, porque es un foco de corriente alterna de 110 volts. ¿Vale? Muy bien, Pedro. ¿Dudas hasta aquí de todos los demás? Profe, Sí, dígame. cuando dice que se quema el multímetro o el amperímetro, ¿es porque se seleccionó en el área de amperes? Porque se seleccionó mal la escala o porque conectaste mal el multímetro. Si te das cuenta, en el circuito anterior, el multímetro era un puente entre el foco, sí, y uno de los bornes de conexión de entrada del circuito, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero en este caso no, sí, lo es. Aquí no está funcionando como puente, aquí solamente está al exterior midiendo. Si yo utilizara mi multímetro, por ejemplo, en la escala de voltaje y quisiera hacerlo del puente, le doy en la torre porque no está diseñado para eso. Recuerden, y quiero que se lo queden bien grabado, bien grabado.
El voltaje se mide en paralelo, así como lo puse ahorita. Una terminal sobre la otra, rojo con rojo, negativo con negativo. Se acabó. ¿Vale? La corriente se mide en serie, como un puente. La corriente tiene que pasar a través del multímetro. ¿Vale? ¿Dudas? Ahí el voltaje, perdón, profe, ¿cuál es el máximo? ¿Varía o no importa? Mira, por ejemplo, los multímetros, ahorita te voy a enseñar los multímetros, en el caso de los multímetros comerciales, déjame buscar aquí un multímetro de los multímetros comerciales. Mira, por ejemplo, no sé si está multímetro. Yo este es el que tengo. Vamos a checarlo aquí. Este multímetro. Aquí está. Mira, por ejemplo, este multímetro, que es el que yo tengo, ¿vale? Tenemos escala de corriente alterna. Aquí está, volts, corriente alterna. Esta escala te va a medir máximo 200 volts. Aquí. Ah, sí. Y esta escala de acá te va a medir máximo 750 volts. Máximo. Ahora, sí, hablando de voltaje en corriente directa, que es la escala de este lado de acá, este te va a medir máximo 2 volts. Este máximo 20. Este máximo 200 y este de acá. El 20 es para las pilas. Ajá. Digo, para las baterías de carro, ¿eh? Ajá. Ah, ok. Este 200 te va a otro máximo 200 y el otro máximo 1000. Ah, gracias, profe. Con este de 2 tú mides las pilas de estas AA. Ajá. Las AAA de los controles pequeñitos. Ajá. Con este tú mides las baterías de los carros, que son de 12, y las pilas cuadradas de 9. Ah, sí, sí. Ajá. Y ya si encuentras baterías de 24 o 48 volts, por ejemplo, las de los taladros inalámbricos, algunos trabajan a 24 y a 48 volts, entonces con el de 20 no te alcanza, tienes que elegir el de 200 de luz para que te funcione. Y por ejemplo, acá para medir en corriente alterna tenemos el de 200 y el de 750. Si tú vas a medir por ejemplo, de fase a neutro, que es 110, con el de 200 la haces, o sea, con eso te alcanza, ¿no? Ajá. Porque ese es el de la casa, digamos. Ajá, porque 110. Pero si tú tienes dos fases y vas a medir dos fases, acuérdate que hay es una diferencia de potencial. Como acabas de decir, sería el doble, ¿no? Entonces, si decimos que hay 110 y es el doble, sería 220. Con este ya no nos alcanza, ¿estamos de acuerdo? Tendríamos que pasar el del 750. ¿Vale? ¿Cómo ven? Okay. Y en el anterior esquema, que hizo primero, el multímetro, ¿en qué posición lo puso? Para corriente. Es aquí en este que dice 10 amperes. Aquí dice amperaje. Y tú lo vas a medir aquí en 10. En 10. Y tu Bornet debe de ir aquí en COM. Y aquí dice 10 amperes. Algo hice mal. Que quemé mi de este. Gracias, profe. Ándele. Me va quedando más claro. Bien, ok. Gracias. Ahí está. Bueno, pues ya Tomás ya participó. Joel, ¿andas por ahí? Profe. Dígame. Pues nomás ahí en el multímetro. Ajá. Pero si le sube poquito a la fotografía, por favor. Dígame. Ajá, ahí está. Donde están los 10 amperes, pero arriba dice 20. ¿Ya no serían 20 amperes? No, ¿la M? No, este que dice 20 M son 20 miliamperes. Ok, muy bien. Esa era mi duda entonces. Sí.
Este ¿Va es de para- acuerdo entonces en las 10 amperes con la posición de los 10 amperes donde va el cableado? Ajá, Ahí, ajá. sí, aquí. Sí, tú vas a poner aquí en 10 amperes y vas a poner aquí en 10 a máximo. Mira, te voy a enseñar otro multímetro, ¿vale? Vamos a ver si tenemos de otra marca, ¿no? ¿Quién tiene este? ¿Quién tiene este? ¿Nadie? ¿O tienen más buenos como este? Vamos a ver este, ¿va? Vamos a ver este multímetro. Miren, este multímetro, a ver si se alcanza a distinguir. Este multímetro es autorrango. Autorrango. Eso quiere decir que ustedes no necesitan moverle nada más. Solamente conectan, eligen lo que quieren medir y pues ya tienen que hacer algún cambio. Por ejemplo, aquí dice amperes, ¿vale? Aquí dice miliamperes, microamperes. Entonces aquí dice amperes, entonces acá le van a poner en amperes, ¿vale? Aquí te dice qué es lo que vas a medir. Si aquí te dice que estos son de amperes, te vas aquí directamente. Y aquí también te tiene máximo 10 amperes. Aquí te lo dice, ¿vale? Y acá te dice máximo 200 miliamperes. Entonces, si tú vas a medir amperes, ¿vale? Si tú vas a medir amperes, entonces tienes que ponerlo, si es menor a 200 miliamperes, lo conectas aquí donde está. Si es mayor a esos 200 miliamperes, tienes que ponerlo acá donde está la A. Así de simple y sencillo. Es igual. Ahora aquí tienes voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna. Aquí tienes hertz para medir la frecuencia. Aquí tenemos ohms. Este es el de ohms. Aquí tienes grados centígrados, grados Fahrenheit. Cuando recién empezamos el curso, uno de ustedes me preguntaba, bueno, esta terminal que viene con mi multímetro, ¿para qué me sirve? Y les dije, es para medir la temperatura. Bueno, pues aquí está. Aquí te dice grados centígrados y acá te dice grados Fahrenheit, según tú lo quieras medir. Y de este lado tenemos microamperes, miliamperes y amperes. Entonces es aquí donde ustedes van a seleccionar qué es lo que van a medir. De ahí en adelante, bueno, pues este es digamos que es un multímetro más avanzado. Aquí está la terminal, esta que les comentaba. Esta terminal que está aquí es para medir temperatura. Tú conectas aquí, rojo con rojo, negro con negro, y tú le colocas aquí en grados centígrados y vas a poder medir temperatura sin ningún problema. Y dependiendo del tipo de termopar que tengas aquí en la punta, vas a poder medir hasta 400 grados centígrados. Hay termopares que te miden hasta 1000 grados centígrados. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Siento que si está conectado el multímetro a corriente no le puedes modificar porque se puede dañar. Sí, si tú lo tienes conectado al circuito y cambias la perilla, vas a ocasionar un corto en el selector y lo vas a dañar. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, entonces, digo, regresando a la misma pregunta parecida a la del compañero. Entonces, para poder hacer lecturas, tomo una lectura, cualquiera, lo apago, vuelvo a hacer la selección según lo que quiera medir y vuelvo a encender según en la opción que requiero. Mira, si lo importante aquí es desconectarlo, o sea que no esté conectado al circuito. Ya desconectado tú puedes hacer todos los cambios que quieras. No es necesario que lo apagues y lo vuelvas a prender. Aquí lo importante es que tu multímetro no esté conectado. No esté conectado. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí queda claro esto de lo que son
el uso del multímetro. ¿Sí queda claro? El multímetro que tiene usted ahorita ahí en color rojo no tiene para medir capacitores. El de, a ver, espera. Este no tiene para medir capacitores. Este trae para medir voltaje de corriente alterna, hertz. ¿Alguien recuerda qué son los hertz? Es la frecuencia o las veces que resuena la corriente en un segundo. Ajá, el número de ciclos por segundo en la corriente. Muy bien, son los hertz, la frecuencia. Mide ohms, continuidad y diodos. Mide lo que es impedancia, me parece que mide impedancia, mide capacitancia, no, grados centígrados, grados Fahrenheit, microamperes, miliamperes y amperes. Creo que sí trae para capacitores, pero no se alcanza a distinguir este pequeño símbolo de ahí. Ahorita lo checamos, ¿vale? Déjame checarlo en otra imagen que se vea más clara de ese multímetro, porque al parecer, según yo lo vi ahorita en ese símbolo, sí mide capacitores, pero sería cuestión de checarlo. No se alcanza a distinguir. Hay otros que sí traen para capacitores, no todos, no todos traen para capacitores, pero sí hay unos que sí traen. Mira, por ejemplo, este es uno de los más completos. Aquí está. Mira, este está muy completo y sí, este mide capacitores, aquí te dice, ¿vale? Te dice 20 milifaradios, 200 nanofaradios, microfaradios y picofaradios. Los capacitores es un elemento que no vemos mucho aquí en lo que es electricidad, por eso no lo toqué, pero sí aquí trae para medir. Mira, este trae para medir capacitores, trae continuidad y diodos en su propio apartado, trae ohms desde 0 prácticamente hasta los 200 mega ohms, ¿vale? Trae voltaje de corriente directa desde los 200 miliamperes hasta los 600, desde los 200 milivolts, hasta los 600 volts. En voltaje de corriente alterna trae desde los 2 hasta los 800 volts. Te mide, por ejemplo, aquí que dice 20 kilohertz, te mide máximo 20 kilohertz en frecuencia. Aquí dice HFE. Que dice HFE es para medir transistores, ¿vale? Transistores. Y aquí tenemos, miren, aquí este multímetro viene muy peculiar porque te marca 10 amperes para corriente alterna y tiene otro de 10 amperes pero para corriente directa, ¿vale? 10 de alterna, 10 de directa. Y acá en los conectores tenemos, miren, máximo 10 amperes y viene color amarillo por máximo 30 segundos, ¿vale? También tenemos por separado lo que es diodos, ohms y hertz, volts y hertz. Y de este lado tiene por separado lo que es la temperatura, los miliamperes y lo que es ¿cómo se llaman? Los transistores, perdón. Transistores, perdón, se me fue la onda. Y tenemos acá de este lado lo que es el común, para todos, pero tenemos acá 3 conectores, 4 conectores, ¿verdad? Tenemos 2 conectores de más, pero también tiene más funciones este multímetro. Y aparte aquí nos dice temperatura, no nos dice si son grados centígrados o qué son, pero nos dice temperatura. Posiblemente en la pantalla nos indique grados centígrados o grados Fahrenheit. Pero este multímetro viene más completo y este no está caro. Yo ya lo he visto en Steren y cuesta como 400 pesos y está muy completo, está muy bien este multímetro, ¿vale?
Y tenemos infinidad de multímetros y todos tienen la misma función, o en teoría todos funcionan de la misma manera, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Ajá, Y dígame. es con respecto al multímetro, al multímetro que adquirí, porque ¿Cuál es el un que servidor no adquiriste? contaba con el equipo. Ajá. Es del tipo Astro, como el que mostraste, dije, pero es otro modelo. Ajá. La idea es que cuando lo enciendo, por ejemplo, en voltaje en corriente alterna, lo enciendo y no inicia en cero, sino está variando entre ciertas lecturas sin estar conectado a nada. ¿Cuál de todos estos es? Dice Astro A1, es un DM6000AR. Las teclas que tenía de opciones, en lugar de ser amarillas, son de color. Creo que es el que está. Es uno de los que están ahí en medio. Es como. El tercero es. Creo que es como ese. Este. Me parece que es como ese. Pero no trae tantos accesorios. Ah, ya. Solo trae el de temperatura. Pero creo que es parecido a ese. Es este. El número 6000. Ajá, 6000. Ajá, me parece que Sí, sí, 6000. es ese, AR. Sí. Ese mero. Ok, aquí está. DM6000AR. Es este. Estos accesorios son para otras cosas, pero está bien. De hecho, este accesorio es para medir los capacitores, creo, si no me equivoco. Porque aquí tienes para medir voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, continuidad y diodos. Tienes para medir capacitores, aquí está, para medir capacitores. Tienes para medir frecuencia. Tienes para medir temperatura en grados centígrados y grados Fahrenheit. Tienes para medir transistores, aquí está HFE. Tienes para medir microamperes de alterna, miliamperes de alterna y amperes, ¿vale? De corriente alterna, que es el máximo 10. Acá abajo nos dice 10 amperes. Aquí está. Si tú vas a medir miliamperes es en este, si tú vas a medir amperes directo es acá. Máximo 10 miliamperes por 100, ¿qué son? 106 segundos máximo, 54 minutos, ¿vale? Y aquí nos dice que tiene una función de amperímetro de gancho. No sé, o no he checado este modelo directamente, pero aquí nos dice que tiene una función de amperímetro de gancho. No sé cómo lo maneje, pero pues dice que es de gancho, entonces sería cuestión de checar, ¿vale? Pero también está bien. Aquí con esto tú eliges qué quieres. Por ejemplo, en el caso de que tengas acá, estés en diodos, en continuidad y en ohms, tú le pones aquí en select y te va a ir cambiando en estos símbolos que están aquí. Te va a decir que son ohms, te va a decir que son prueba de diodos, que es este que está aquí, o te va a decir que es continuidad, que es este símbolo que está en la parte de acá arriba. Estos símbolos. Aquí te dice que este es para diodos, este es para continuidad, y acá tienes el de ohms. El de ohms. No se alcanza a distinguir, está media borrosa la imagen, pero ahí está, ¿vale? Entonces es así como funciona. Y te digo, todos tienen las mismas funciones prácticamente: voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, miliamperes, amperes completo y resistencia, continuidad. Todo eso es lo que contienen casi todos los multímetros. Muy bien, ahora sí que ¿alguna duda? Sí, el comentario era que, por ejemplo, lo coloco, bueno, el rojo lo coloco en la opción que voy a medir. Por ejemplo, si voy a medir volts, coloco el selector en volts y me marca variación de lectura sin estar conectado a nada aún. Es normal. Esta es mi duda. Ya. Es normal. Sí, porque había unos ejemplos cuando se utilizaba el multímetro, perdón, y iniciaba en cero. Y digo, yo lo encendía y tomaba ciertas lecturas, entonces me quedaba la duda si era funcionamiento correcto o era normal. Sí, es normal. Pero preocúpate tenía cuando, daño. Okay. Preocúpate cuando te esté variando mucho y ya esté conectado intentando medir. Ok. Correcto, Inge, gracias. Vale, sí. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿Nadie? El de gancho, ese, ahí que se mide con el de gancho. Ah, muy buena pregunta. Este es un multímetro de gancho, ¿vale? Ustedes lo van a encontrar. Este es un Fluke, este es el más común, un Fluke. Este es una marca muy buena. Steren sacó unos, pero la neta sí estaban bien corrientitos. Este amperímetro de gancho va a medir corriente, pero es para corrientes muy elevadas, de arriba de los 10 amperes. Porque con este amperímetro de gancho tú no necesitas desconectar tu circuito y utilizar tu multímetro como puente. Simplemente con estas tenazas que tienes aquí arriba, con estas tenazas, tú las abres y rodeas el cable por el que quieres saber cuánta corriente está pasando. Ajá, simplemente envuelves con estas tenazas el cable que tú vas a medir cuánta corriente pasa por ahí, lo envuelves y te va a dar la lectura en esta parte de acá, ¿vale? Y es más seguro, para medir corriente es más seguro uno de gancho, porque no tienes que abrir el circuito y ahí no corres el riesgo de quemarlo. Y aparte, por ejemplo, este Fluke te integra también lo que es medición de amperaje en corriente alterna, te agrega lo que es la medición de continuidad, ohms, voltaje y voltaje de corriente alterna. Van a decir ustedes, ¿y cómo lo mide? ¿A poco también lo mide con el gancho? No, este tiene sus bornes de conexión en la parte de acá abajo, no se ven porque pues, está así nada más, pero en la parte de acá abajo tiene sus bornes de conexión. Aquí se alcanza a ver medio la sombra de las letras que vienen grabadas, que dice volts y ohms y el común. Entonces se conecta en la parte de abajo y tú puedes medir. Este es un amperímetro de gancho y sirve para medir los amperes sin necesidad de abrir el circuito. Gracias, Inge. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no escuché bien. ¿Para qué, a partir de qué amperaje podemos utilizar el de gancho? Es que pues te pueden medir amperajes muy bajos, o sea, sí te los pueden medir, pero pues obviamente si estás superando los 10 amperes ya no te sirve un multímetro normal, ¿estamos de acuerdo? Ya tienes que utilizar un amperímetro de gancho para poder medir amperajes mayores a los 10 amperes. O sea, no hay un mínimo, pero sí te sirve a partir de donde deja de funcionar el otro. Ah, ok, correcto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces vamos a dejar el trabajo hasta aquí. Ya esto de acá está como muy reciente y lo vamos a terminar de analizar el próximo viernes cuando hagamos lo de la conexión del cuadro de carga, ¿vale? Y pues eso sería todo por el día de hoy. Voy a subir el video también de esta clase. Nos vemos el próximo viernes y se preparan el vals para la clausura. ¿Vale? Nos ponemos bien de acuerdo. De todas maneras me pondré en contacto con ustedes porque voy a empezar a cerrar todas sus calificaciones. Hoy les publico sus calificaciones y los voy a estar atendiendo por WhatsApp, ¿vale? Ya se va a acabar la llamada, precisamente finaliza en poquito tiempo, así que pues excelente inicio de semana. Nos vemos en la próxima clase. Buena tarde a todos. Gracias, Inge. Buenas tardes para todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Nos vemos, cuídense.